Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Satanás es tan real como nosotros mismos. Cuarta parte. Desnudos llegamos del vientre. Desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Jehová Dios dijo a la serpiente: Diablo, Satanás, maldita serás entre todas las bestias. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Mira, después de toda la perfección que Dios obró en Satanás, en su creación, Dios lo considera como una bestia. Y además de que lo humilló, diciéndole que sobre su pecho andaría. No olvides que Satanás se rebeló contra Dios, pero con todo, en todos estos últimos mensajes, nos damos cuenta que Satanás no puede obrar por cuenta de él solo. Tiene que pedirle permiso a Dios y obedecer a Dios. Y dice aquí algo muy especial. Le dijo Dios a la serpiente: polvo comerás. Yo quiero hacerte caer en cuenta de algo, que el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Su carne es polvo y al polvo vuelve. Y dice el Señor que la serpiente se alimenta del polvo. O sea, quiere decir esto que Satanás se alimenta de los malos deseos de la carne. Escúchalo bien, de los malos deseos de los ojos. De allí que lo entendamos y procuremos en el Señor no abastecer los apetitos de la carne. Escrito está en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 19 al 24. Merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía, no respondían con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Mira, dice aquí el Señor a través del apóstol Pedro, que si alguno, a causa de la conciencia, obrando bien delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injusticia, esto merece aprobación de Dios. Mira, por eso es muy importante tener en cuenta la conciencia, porque ella es la que nos redarguye de bien o de mal. Dice el Señor: qué gloria es si pecando sois abofeteados. Es de lógico, porque el que hace mal le va mal y recibe maldición y recibe castigo y recibe disciplina.
Y dice el Señor, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, escúchalo bien, porque hay que soportar todo lo que se venga en mal en nuestras vidas. Siempre piensa que Dios está probando nuestros corazones. Y dice el Señor que si haciendo lo bueno sufrimos y lo soportamos, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Dice, porque para esto fuimos llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que nosotros como sus discípulos sigamos sus pisadas. Nuestro Señor Jesucristo de ninguna manera obró en pecado, ni se halló engaño en él. Dice la palabra que cuando le maldecían no respondía con maldición. Escúchalo bien. Cuando padecía no amenazaba, porque él tenía el poder y él podía amenazar y él podía levantar juicios contra los que estaban obrando contra él. Pero no hizo nada de estas cosas. Antes bien, encomendaba la causa a Dios, que juzga justamente. Mira, además de el testimonio que dio nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, para que nosotros, estando muertos a los pecados, o sea, evitémoslos a toda costa, por esa conciencia que nos redarguye, dispongámonos a vivir la justicia de Dios. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 17, verso 3. Me has puesto a prueba, tú has probado mi corazón, y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Mira, aquí por ejemplo, David le dice a Dios, me has puesto a prueba, has probado mi corazón en muchas cosas malas que le sucedieron. Y le dice, nada inicuo hallaste. He resuelto, o sea, ha tomado de la determinación de no hacer transgresión. Mira, y es el ejemplo que Dios nos da en David. Y es una determinación que debes tomar tú y debo tomar yo. No obrar pecado. Tenemos poder, tenemos dominio propio en Dios. Tenemos al Espíritu Santo. Entonces determinemos en nuestros corazones no obrar transgresión contra la ley de Dios. Escrito está en el profeta Daniel, capítulo 12, verso 10. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Mira lo que dice Dios aquí en el profeta Daniel, en base a las pruebas. Dice que los impíos, cuando son probados, o sea, los que verdaderamente no tienen en cuenta el consejo, la dirección de Dios, sus advertencias, sus recomendaciones, ellos proceden impíamente. O sea, los pecadores proceden en pecado. Y ninguno de ellos entiende. ¿Por qué? Porque no le han puesto atención a lo que Dios quiere obrar en nosotros verdaderamente por sus propósitos, que es hacernos en el Espíritu perfectos como Él y santificarnos por su palabra. Escúchalo bien. Y dice el Señor, pero los entendidos, o sea, los que verdaderamente escuchamos con atención, los que escudriñamos la palabra, a ver si verdaderamente todo lo que nos dicen de Dios es como nos lo hablan. Mira, los que verdaderamente entendemos los propósitos de Dios, dice, comprenderemos que Dios es santo y Dios es perfecto. Entonces, a través de la palabra, de los consejos y de la dirección de Dios, dice el Señor, muchos serán limpios, muchos serán emblanquecidos, muchos serán purificados. Entonces mira la diferencia. El pecador, el que no le pone atención a la palabra de Dios, sencillamente en las pruebas, maldice, reniega, se queja, murmura, duda de Dios,
contiende con Dios. Pero nosotros, los que entendemos que Dios nos ha llamado a una perfección, a una rectitud, a ser justos, a recibir de su santidad, entonces nosotros comprendemos la obra de Dios en nuestras vidas. Y de allí que la palabra misma nos limpie y nos purifique. Escúchalo bien, porque esto es muy importante. Escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versos 11, 14 y 21. El que es justo, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Escucha bien lo que dice aquí el Señor en el libro de Apocalipsis. Dice referente a las pruebas. Dice, el que es injusto, sea injusto. Mira, porque por la falta de la gracia del Señor, por la falta de cuidado de las recomendaciones del Señor, pues sencillamente él va a estar en su pecado. Dice que el que es inmundo, sea inmundo. Mira, pero sin embargo, dice el Señor que en las pruebas, el que es justo, refiriéndose a sus discípulos, a sus creyentes, a los practicantes de la palabra del Señor, dice que el que es justo practique la justicia, la ley de Dios, sus mandamientos por encima de lo que le suceda en la vida, de sus adversidades, de sus pruebas, de sus aflicciones, de sus tribulaciones. Y sigue diciendo que el que es santo, santifíquese todavía. Anhelemos esa santidad de Dios. Y dice, felices, gozosos los que lavan sus carnes, mira, en la sangre y en la palabra de Cristo, para tener derecho al árbol de la vida. El árbol de la vida es el fundamento del reino de Dios y solo podrán participar de él los que verdaderamente participan de la naturaleza del Señor. Por eso dice que en Cristo somos nuevas criaturas. Y termina diciendo, Señor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios.